Muy buenos días, queridísimos amigos y amigas. Ya estamos a 2 de enero, iniciamos el año 2026 de muy buena manera para el oro y también para Bitcoin. Son las 8:44 de la mañana en Chile y tenemos que son las 5:27 de la mañana en Nueva York. Ahí ahora se actualizó. 6:45 en Nueva York, 11:45 en Londres y 20:45 en Tokio. Vamos a empezar con este análisis de premercado para Bitcoin y también para oro. Vamos a ver cuáles son las oportunidades que podemos tener hoy día en el mercado y también vamos a ver el contexto diario, que es muy importante, es fundamental para poder tomar mejores decisiones. Empecemos rápidamente con el gráfico diario. Siempre al lado izquierdo tenemos Bitcoin, siempre al lado derecho tenemos el oro, ¿ok? Primero que todo, veamos que en Bitcoin se ha seguido manteniendo esta lógica, ¿cierto?, de ambas zonas de liquidez que han sido relevantes y se han respetado en las últimas semanas, en los últimos meses, de hecho. Estamos en estas dos zonas, ¿cierto? Primero que todo entre los 90.000 y los 94.000, 95.000 aproximadamente para ventas y para compras entre los 85.000 y los 80.000. Estamos, como les decía, entre estas ambas zonas. El precio ayer y con el inicio del 2026, como es normal en el oro, sobre todo, en este caso para Bitcoin, inició con un movimiento alcista bastante importante y básicamente respetó la zona, como pueden ver, fíjense en esta vela que finalmente está siendo rechazada por la zona de venta. Es bastante visible que el mercado puede que ataque esta zona con fuerza, rompa la estructura para seguir subiendo, pero obviamente eso vamos a tener que irlo viendo durante las próximas semanas. Por supuesto que Bitcoin sigue estando bajista, eso lo sabemos desde noviembre, lo hemos comentado muchas veces y que nadie los engañe diciéndoles de que no es así. Bitcoin está bajista, pero ahora con este impulso alcista está tratando de romper la zona y veremos cómo termina esta vela, ¿cierto? Para poder ver la acción del precio en 12 horas más, que es cuando termina la vela diaria. Entonces tenemos Bitcoin bajista tratando de romper una zona estructural para ver más movimientos alcistas y RSI, ustedes saben que a mí no me gusta mucho, pero entiendo que es un poco es una profecía autocumplida de alguna otra forma, como lo hemos explicado en otros videos, ya que muchos traders lo ocupan para tomar decisiones y si mucha gente lo toma para tomar decisiones, esa decisión finalmente se ve reflejada en el mercado. Y vemos que aún le queda mucho por subir, al menos con el RSI. Sumándole el sesgo alcista que suele tener Bitcoin en el sentido de la codicia, ¿cierto? Es que creo que es una muy buena noticia para los compradores de Bitcoin. Sabía que algo me faltaba, nadie me dijo nada, em, ahí está, mi iluminación, ok. Entonces pasemos al oro rápidamente. Tenemos de que con este inicio del 2026, ¿cierto? El precio tuvo un gran impulso, una vela completa. Vemos que está tratando de romper la estructura. Tanto en Bitcoin como en oro no hemos roto ninguna estructura aún en diario, ¿ok? Así que esto no significa de que ahora to the moon ni nada por el estilo. No nos vamos de nuevo a un all-time high todavía, pero sí el precio da muy buenas señales. Tenemos un nuevo impulso alcista, rompiendo con fuerza. Quedan 10 horas para que termine esta vela. Si queda con fuerza, muy probablemente veamos pequeños retrocesos, pero simplemente para volver a subir, ¿ok? Recuerden que las zonas de liquidez o las zonas importantes, como los inicios de año, funcionan al igual que muchas veces las EMA, como soportes, resistencias dinámicas, no tan dinámicas en este caso, pero sí soporte y resistencias estructurales. Las EMA sí son dinámicas. Vamos a pasar entonces, bueno, RSI, ustedes saben, tuvimos una gran caída hace un par de días, la cual estamos viendo esta recuperación actualmente. Pasamos a 30 minutos y quiero que revisen que, bueno, el precio de Bitcoin actual son 89.449. Superó por amplio porcentaje el rango alcanzado el día de ayer más alto, que fueron los 88.770, y tenemos como rango inferior los 87.267. Esto nos quiere decir que el precio ha tenido una gran recuperación. De hecho, nosotros entramos en una operación justo acá, casi los 87, un poquito más arriba. Tocó esta mecha, entramos y luego el precio subió todo esto. Bueno, nosotros cerramos más o menos pronto porque estamos en año nuevo. No nos íbamos a estar pensando en una operación mientras estábamos en año nuevo. Y también, como es feriado, los movimientos pueden ser más erráticos. Pero bueno, fue ganada de todas formas.
Em, Tenemos el precio entonces en 89.449 ahora y es de esperar que para tener mayores probabilidades de éxito, porque fíjense que el precio está siendo rechazado en la zona de liquidez de venta que marcamos en diario, es que veamos algunos retrocesos, idealmente para poder recomprar. Eso es muy claro, es muy lógico, tienen toda la razón del mundo. No hay que comprar como loco, se van a quedar atrapados muy probablemente. O la mayoría de las veces eso les va a pasar. Recuerden que ustedes siempre tienen que tratar de ganar en el mercado basándose en las probabilidades. Si usted ve una posible compra técnica, por ejemplo, que técnicamente es válida, pero las probabilidades no están tan a su favor, o usted podría aumentar las probabilidades haciendo otra cosa, espere esa probabilidad o espere ese momento, más probable. Prefiera siempre perder una oportunidad, por ejemplo, comprar ahora y que el precio suba, a perder dinero. Es decir, que el precio que usted compra ahora y el precio caiga y conociendo a los traders y que están sobreapalancados, quemen su cuenta o pierdan mucho dinero o, por ejemplo, pierdan todo lo ganado hace meses en un puro trade. Así que, ojo con eso, prefiera siempre perder una oportunidad a perder dinero. En el oro tenemos algo bastante similar. Tenemos el precio en 4.392. También superó el rango superior de ayer en 4.300, que estaba en 4.372. Y tenemos el rango inferior que fueron 4.275. Igual acá nosotros habíamos entrado, bueno, queríamos entrar en una operación. La verdad es que después la sacamos porque el precio no llegó al punto que nosotros queríamos. Y bueno, ocurrió una corrección y luego subió. Hubiésemos ganado de todas formas, pero nosotros la sacamos por lo mismo que digo, análisis activo, gestión activa y también tratando de no perder dinero, sino que solamente perder oportunidades. Em, y el precio, como les digo, ha subido bastante, está respetando este de alguna otra forma doble techo, por lo cual yo también esperaría a un movimiento bajista para poder aumentar mis probabilidades de éxito, ¿ok? Eh, Esa es toda la lógica del mercado. Ustedes tienen que tratar siempre de aumentar sus probabilidades de éxito y evaluar en base a la experiencia si es que la operación que ustedes están viendo tiene el suficiente riesgo-beneficio, ¿cierto? O sea, que este vale la pena. Entonces ustedes tienen que hablar, este activo está barato, está caro. Por ejemplo, mucha gente compra oro, por ejemplo, compró oro en estas velas de acá, en los 4.400, 4.500, por ejemplo, que es donde los grandes medios de comunicación empezaban, ¿cierto?, desde esta fecha que superamos este precio. Vamos a ver si lo podemos marcar acá con un resaltador. Bueno, aquí claramente tenemos un break of structure y aquí fuimos cada vez teniendo voz interna, ¿cierto? Bueno, desde este momento empezaron las noticias a decir eh, los metales o el oro rompe nuevo punto histórico, nuevo precio histórico para el oro y todos los días decía lo mismo, todos los días decía lo mismo. ¿Y qué es lo que pasó? La gente, sobre todo la más nueva, empieza a comprar porque dice, esta es mi oportunidad. El oro, si las noticias lo está diciendo, es porque el oro va a seguir subiendo, si no, no lo dirían, porque ellos son gente experta y saben lo que dicen. Eso es lo que piensa un inversionista más nuevo, pero los que ya llevamos varios años en esto sabemos que es todo lo contrario. Cuando las noticias empiezan a salir es porque hay que dejar de comprar y si es un poco más arriesgado, podría empezar a vender. Porque, bueno, ley fundamental de oferta y demanda, ley de grandes números, no podemos ver todo eso en un análisis diario, pero podemos conversarlo si es que alguien quisiera saber más. Pero fíjense en la historia, ustedes que ya ahora están operando, de ahora en adelante, fíjense cuando haya noticias de este estilo, como más faranduleras podríamos decir, y no noticias fundamentales de verdad, como el FOM, como las minutas del IPC, o sea, disculpe, las minutas del FOM, los datos del IPC, entre otras cosas mucho más relevantes que afectan al precio. El otro es más o menos mediático solamente. Así que tenemos, como les dije, una doble resistencia, digamos, en estos momentos. Muy probablemente el precio corrija y vamos a ver si es que vuelve a subir, es decir, si esto va a ser un pullback a alguna zona para luego subir o finalmente esto va a ser, si lo vemos más en grande, este va a ser el pullback realmente para volver a caer. Que son obviamente los dos grandes escenarios. Yo pensaría que es más probable el primero. Por eso es que voy a esperar un buen momento para recomprar.
Ahí a los chicos de la comunidad ya les mandé las zonas de liquidez para ver dónde podríamos entrar en una operación. Y también les envié qué tenemos en las noticias. Otra parte muy importante sobre cómo evaluar el precio. Tenemos, por ejemplo, que a las 11:45 tenemos el PMI manufacturero de Estados Unidos y se prevé que sea el forecast o el pronóstico, se prevé que sea menor al previo, ¿ok? Eso sabemos lo que significa. Em, ya lo comenté en el grupo de trading, si es que están interesados en saber más sobre esto, lo pueden revisar, o sea, pueden ingresar, disculpen. De todas formas, todas las noticias, todas las páginas normalmente tienen su descripción. Aquí está cargando mucho por algún motivo. Bueno, ahí está. Y ustedes la pueden leer, no hay problema, pero mi interpretación, al menos ya la mandé al grupo, que si bien aquí muestra un dato menor, no deja de estar en positivo, digamos, en la generalidad del mercado. Pero el impacto que hay en Bitcoin, en oro, en el dólar, etcétera, en el S&P 500, por ejemplo, eso es lo que hay que entender bien. Y también saber de que no porque el pronóstico o el número, finalmente, el dato, salga de una forma, el efecto va a ser inmediato. No tiene por qué ser así. Hay que siempre actuar en base a la acción del precio. La probabilidad de no cambio de las tasas de interés de la Fed en enero el 27 de enero del 2026 han aumentado. ¿Ok? Las probabilidades de no cambio han aumentado un 90%. La semana pasada estaba en 80, me parece. Eh, lo que nos dice básicamente de que las probabilidades de que los activos de riesgo o los activos de refugio, más bien dicho, corrijo, y los activos alternativos, es decir, los activos no gubernamentales, es probable que no tengan el mismo poder en el futuro o no sigan subiendo, por decirlo en simple. Esto no se ve tan reflejado en realidad eh, en lo que nos está mostrando el gráfico, que efectivamente sí hay correcciones, pero el precio podría seguir subiendo. Así que ojo con esto porque tenemos un poco de contradicción, que lo hemos visto otras veces. Sin embargo, es siempre importante tenerlo en cuenta, sobre todo estas noticias que son la madre de todas las noticias, junto con la acción del precio. Liquidaciones en Bitcoin, no hay muchas liquidaciones, la verdad. No, parece que los traders ya están acostumbrados a perder dinero, así que no han habido muchos cambios en ese sentido. El ciclo de repetición de Bitcoin vemos de que se ha mantenido más o menos consistente. Antes nos mostraba que teníamos hasta 100 mil dólares de máximo o de recuperación. Ahora tenemos un poco más. Yo pienso que no va a llegar de nuevo al all-time high. Pienso que no va a volver a subir más, al menos en este periodo. Pero sí me parece que el precio podría eventualmente llegar hasta un punto cercano a 100.000, 110.000. Esa es mi expectativa y luego ya definitiva caer. Sabemos que faltan algunas horas para que empiece que abra la bolsa de Nueva York para ver los movimientos más limpios del mercado, pero por ahora nos mantenemos esperando a que hayan movimientos más limpios para poder tomar decisiones. Finalmente, como siempre, Sistema 2 nos entrega toda la información que nosotros necesitamos. Tenemos las calculadoras, ¿cierto? Para saber cuánto podemos invertir, cuánto perderíamos, etcétera. 100% recomendado que ingresen ahí. Y por ejemplo acá tenemos, bueno, también el índice de codicia y miedo que se mantiene en 28 en miedo. Básicamente se ve reflejado en el mercado. Vemos que los traders no están invirtiendo fuertemente, aún hay mucho miedo, pensando en que el precio no ha subido lo suficiente y esto es como de alguna forma una bola de nieve. Algunos institucionales empiezan a comprar, la gente se empieza a animar, este factor de miedo empieza a subir a codicia, la gente empieza a comprar más, 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 y así es como el precio finalmente se empieza de alguna otra forma a inflar. Digo inflar porque no necesariamente es un precio intrínseco de Bitcoin, sino que es más producto de la emoción, podríamos decir. Bueno, en simple, veamos que en diario, por ejemplo, tenemos compra, la semana pasada estábamos en neutral, si no me equivoco, en términos generales, o una raya para la suma, tenemos que estamos en compra. Y si nos vamos, por ejemplo, en 30 minutos, ¿cierto? Probablemente eso, la compra va a ser mucho más fuerte. Que es básicamente lo que estamos viendo ahora.
Siempre les digo, no se dejen llevar solamente por esto. La verdad es que si ustedes ven el mercado, lo más normal es que el precio corrija primero para luego seguir subiendo. Por lo tanto, es muy importante el timing en el que ustedes tienen que operar o no operar o solamente esperar o evaluar otras cosas, ¿ok? Eso, amigos y amigas, muchas gracias por quedarse en este análisis de premercado. Por favor, dejen su comentario y compartan este video si es que les sirvió, porque así me ayudan a llegar a mucha más gente. Y nos vemos ahora en el grupo de trading. Eso, amigos y amigas, muy buenos días.